Bueno, seguimos aquí en La Brújula y espero que estemos en contacto con el doctor Mario Borini. Buenos días, Mario. Buenos días, Mario Masitelli. Efectivamente. ¿Cómo está usted? Bien, Bien, bueno, bien, eso nos sirve también para ir, observando y para ir ajustando y el haciendo volumen. historia al respecto. Usted escucha bien. Bueno, Mario, ya aquí lo hemos presentado de manera tal que vamos a omitir esa parte y yo quería hacerle algunas Sí, preguntas. La primera, lógicamente, un poquito en orden cronológico, preguntarle si la Argentina, cuando se inicia, digamos, la expansión de esta pandemia y llega a nuestro territorio, si la Argentina estaba preparada para enfrentar el desafío de la expansión del coronavirus. bueno, la respuesta claramente es no. Ujú. Y esta falta de preparación viene desde hace, para mi modo de ver, desde hace 7 décadas. Ajá. Tanto con gobiernos constitucionales como con gobiernos militares se desatendió gravemente la salud. Se puede explicar de muy diferentes maneras. A ver. Primero, nosotros tenemos una cuarta parte del personal de salud que la que tiene Alemania. O Ajá. sea, ellos tienen 8 habitantes que trabajan en salud de cada 100. Nosotros tenemos 1,5, más o menos 1,5. Tenemos la mitad del personal de salud que trabaja en relación a la población que otros países. Y respecto de Alemania tenemos un cuarto. Esto ya viene hace rato, no se reponen los renunciantes, no se reponen los jubilados, no se reponen los muertos. Así que bueno, esto es una cosa crónica. También en la infraestructura andamos muy mal, tenemos muchísimo atraso tecnológico, se calcula que unos 20, 25 años de atraso en equipos, y en infraestructura también tenemos un descenso de camas desde esa época hasta acá, a pesar de que la población ha crecido. O sea que nosotros hemos desatendido a la salud durante muchísimo tiempo con todos los regímenes. Mm. ¿Y esto qué se debió? ¿A una restricción presupuestaria exclusivamente o a una concepción ideológica? Es difícil saberlo, uno no es el gobernante ni habla por teléfono escondidas de lo que se entera la población, pero es un contrasentido total, ¿no? O sea, algún interés ha habido que no es un interés eh, correcto, que no es un interés, digamos, que corresponda, que no es un interés que atienda al valor fundamental, sino que atiende valores subordinados. Ujú. Si nosotros pensamos que en el mundo la primera transacción humana es el petróleo, el segundo motivo de interacción humana son las armas, el tercero es el narcotráfico, el cuarto es la trata de seres humanos, la verdad es que estamos mal. Desde el punto de vista del mundo, nosotros como país periférico, tal cual nos definía Rockefeller, Ujú. estamos todavía más subordinados, estamos cumpliendo un itinerario que viene con el subdesarrollo de hace mucho tiempo y de ahí nos salimos. Claro. Eh, Se ha ocultado con estas medidas, se han ocultado estas situaciones, porque evidentemente si nosotros tenemos que cargar ahora con todo el gasto de la supuesta epidemia que se viene ajá. y no lo hace el Estado organizado y bien preparado, es evidente que está descargando en la población, sobre todo los que menos tienen, que viven en casas, habitaciones de una sola habitación, que a veces son 10 personas, estamos descargando en ellos soportar el peso de una epidemia que quede restringido a esa casa, no se expanda a las otras, pero todo esto a costa de disminuir el trabajo y de agravar la tendencia futura del trabajo con tecnologías que a lo mejor van a reducir el salario. El teletrabajo no es una garantía de que las cosas funcionen mejor, sino que a lo mejor a cambio del teletrabajo, o sea, el trabajo a distancia, viene también una reducción de salarios. Mientras tanto, los negocios continúan, porque YPF valía 10 mil millones de dólares, ahora vale 3.500 millones, o sea que se compra para un capital constituido, Claro. se compra con mucha menos plata, de tal manera que también estamos extranjerizando la economía. Así es, sí. Ahora, Por otra yo... parte, desde el punto de vista sanitario, esto no es solamente una afirmación desde lo económico, porque uno parecería que está defendiendo un valor inferior. Desde el Ujú. punto de vista de lo sanitario, los suecos dijeron eso, ¿no? Es tan peligroso salir de casa como quedarse. Y no están llevando de ninguna manera a cabo ninguna cuarentena parecida a la nuestra. Y ellos también tienen casos y también tienen alguna difusión en la población de mortalidad,
y no lo han tomado, porque ellos también están buscando que sea un acuerdo nacional, que respete las autonomías locales, que respete las diferencias. Acá hay provincias con 0 casos que están cuarentenadas como si estuvieran en plena epidemia. Esto es una vergüenza. Mm. ¿Y por qué se ha tomado esta medida sin contemplar que puede haber un distrito en el cual no hayan casos? Y hemos perdido el estado deliberativo, ¿no? Se nos acusa de deliberar y no hacer nada, y después no deliberan nada y hacen cosas equivocadas. Estamos en la inversa. Hemos perdido el estado deliberativo, por lo menos parlamentario. Esto no tiene una discusión parlamentaria. Los DNU que se han tomado, tanto en el campo sanitario como económico, están reproduciendo los DNU de Onganía. Onganía los impuso porque no quería tener decretos militares, sino que quería parecerse a las leyes. Sacó los DNU para darle un poco de revestimiento democrático a su dictadura, y uno suponía que se iba a Onganía y los DNU se terminaban. Todo lo contrario, florecieron como margaritas con todos los gobiernos. Y ahora, para una situación de emergencia como esta, han sacado DNU varios, en economía varios, en salud, y los DNU significa sacar la discusión del Parlamento y sacar un decreto que luego va a ser refrendado por una comisión que no va a negar su aprobación parlamentaria, ¿no? Claro. Ahora, además del debate social, que no existió de ninguna manera, ¿no? Acá no hay debate social ninguno. no, es más, creo que ha emergido una suerte de espíritu, un poco de pensamiento único, y que efectivamente parece que hubiera una única opinión, de manera tal que cualquier cosa que se diga disonante da la impresión de que, yo por lo menos mi postura es que lógicamente que si hay una decisión tomada del Poder Ejecutivo Nacional de una cuarentena, lógicamente la respetamos, pero sí queremos debatir absolutamente todo. Claro, sí, sí. Claro, hay gente que dice hay que hacer lo que el gobierno dice porque es una emergencia y no discutir nada. Es lo que vos estás diciendo. Es el pensamiento único. Mario, es un riesgo muy grande. Y sí, es un riesgo hacia adelante muy grande, es una tentación muy grande. Yo te hago esta pregunta, cuando el gobierno diagnostica que es un enemigo invisible con el que estamos en guerra, ¿te parece que es un diagnóstico correcto? Bueno, a mí me parece que la retórica, que es una forma del discurso particular, porque no refiere a la verdad, sino a una forma de decir las cosas que evoca no necesariamente de lo que estamos hablando, distrae, esa terminología distrae, es una retórica que distrae. Hay otras retóricas que se están usando que en realidad refuerzan el componente autoritario. Por ejemplo, cuando se habla de aislamiento social, yo estoy en desacuerdo, es un oxímoron. Es un oxímoron, claro. Quiere decir, es una contradicción en sus términos, porque si es social, no es aislamiento, tendría que decirse aislamiento personal. A mí me parece que el uso de esas palabras, enemigo invisible, etcétera, guerra, por parte de Trump, o enemigo invisible por parte de Alberto Fernández, o aislamiento social, no son casuales, forman parte de una inteligencia lingüística que a través de las expresiones y las comprensiones de las cosas trata de fijar ideas que son contrarias a los hechos. Así que a veces la retórica oculta la política y otras veces la retórica forma política. Claro. Y en este caso, ¿a qué error induciría utilizar, digamos, esta retórica que termina no siendo un buen diagnóstico y no significa un buen reconocimiento de la realidad, porque efectivamente no estamos frente a un enemigo inteligente que actúa conforme a un plan, a información, etcétera, sino que es un virus apenas? ¿Qué consecuencias trae? A mí me parece que si yo tuviera que resumirlo entonces en una ecuación, yo diría, una primera es la apropiación de la riqueza social, ¿no? O sea, estamos en un camino donde hay una devaluación de muchísimos bienes de la Argentina que nos pone en el grave riesgo de que tengamos que malvendernos, digamos, y que además perdamos todo en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo. Y la segunda cosa es un incremento del control social, o sea, no la sociedad controlando, sino la sociedad controlada. Claro. Vamos, me parece, digamos, yo no estoy diciendo que eso esté ni asegurado que ocurra, ni que esté ocurriendo con toda su vehemencia. Digo, si nosotros no elaboramos esta discusión en el durante, que es lo que vos decías, nosotros podemos acatar
las medidas del gobierno porque son legales y al acatarlas no significa que nosotros no dejemos de discutirlas o Claro. no dejemos de acordar y de disentir, porque discutirlas no quiere decir desacordar, quiere decir ponerlas en la mesa y decir cada uno lo que piensa y entonces en ese diálogo restablecer un diálogo democrático que no existe, ¿no? Claro. Al tiempo vos habías planteado que había alternativas superiores a este aislamiento o cuarentena universal. ¿Cuál es, en tu Sí. criterio, el plan que podría haber sido superador durante esta etapa? Claro, ¿por qué la cuarentena universal puede ser totalmente discutida desde la ciencia y particularmente desde una disciplina que se llama epidemiología, justamente que trata de las epidemias? Porque tiene excesos graves, que no es que cuanto más hagamos de esto mejor, no, no, cuanto más hagamos de esto a lo mejor es peor. Tiene por un lado la universalización, o sea, están absolutamente cuarentenados los que están en riesgo, que son los mayores de 65 años, porque en ellos se ha cebado la mortalidad en los países donde se ha expandido la epidemia, Mm. como los niños, los adolescentes, etcétera, los sanos también. La segunda cosa es que desde la población deberían estar, en todo caso, en cuarentena, no solamente esa población, sino también los que han viajado, etcétera, que han viajado, que han estado en contacto con la epidemia. Claro. Tercero, podrían estar los vulnerables, o sea, los que no estando en esa edad podrían afectar mucho más la salud si contrajeran el coronavirus. Quiere decir que nosotros tendríamos una forma de distribuir la población de manera tal que a lo mejor 5 millones de personas, que son las que tienen más de 65 años, y los vulnerables estuvieran aislados y el resto estaría desempeñando su vida normalmente. Eso por el lado de la población. La otra cosa bárbara es que se han confundido las geografías y las provincias afectadas, que son Córdoba, Chaco, Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y la capital federal, ahora resulta que tienen la misma cuarentena que la que tiene San Luis, que no tiene ningún caso. Quiere Mm. decir, ha habido una confusión territorial de las medidas, una generalización totalmente indebida. Y ha habido también un problema de oportunidad, de tiempo, o sea, de lugar, de personas y ahora de tiempo, porque se han anticipado medidas cuando todavía la epidemia estaba muy lejos de tener un volumen como para justificarla. Pensemos que hay 400.000 muertos por gripe en el mundo por año y hay ahora 30.000 o 31.000 por coronavirus y se está haciendo más alaraca y más lío por los 31.000 que por los 400.000. Hay cosas que ellos creen que los justifican, por ejemplo, que el coronavirus es una novedad, mientras que la gripe es una cosa vieja. O sea, si me mata una cosa vieja, 400.000 personas, no me callo la boca, pero si es una cosa nueva que mata 31.000, hago un zafarrancho impresionante. La segunda cosa es que el virus, en vez de ser un virus como los comunes del herpes y demás, es un virus que en vez de ser de ADN, ácido desoxirribonucleico, es un virus de ARN, es un virus de ácido ribonucleico. Quiere decir que el virus no se autorreproduce porque no tiene DNA, sino Mm. que al tener ARN penetra en nuestras células y le ordena a nuestras células la reproducción. Quiere decir que utiliza nuestro cuerpo para reproducirse a sí mismo. Lógicamente que eso significa que apenas nosotros lo podamos controlar, el virus desaparece porque no tiene capacidad de autorreplicación. La Mm. tercera cosa llamativa de este virus es que estando en una superficie dura mucho más que otros gérmenes, que duran mucho menos en superficies como metal, etcétera. Este dura horas. Entonces, esta cuestión ha alarmado y ha dicho, bueno, si nosotros no tenemos una medida especial contra esto, podemos perder esta situación. Me parece que eso es lo que ellos esgrimen, pero de ninguna manera le dan los números, porque los números hablan de una mortalidad que si uno toma los cruceros, que son los únicos que permiten hablar de tasas de mortalidad con seriedad, porque son poblaciones cerradas, Mm. entonces seguro que lo que nosotros sepamos de ella es la mortalidad cierta, la mortalidad trasladada a las poblaciones grandes, o sea, una vez que uno tiene la tasa del crucero, hace un ajuste y lo traslada a las poblaciones grandes, da una mortalidad apenas superior al doble de la gripe común, o sea, 0,2%, y no el 2 o 3% del cual se está hablando. Quiere decir que si la gripe común tiene 1% de mortalidad, esta tiene el
tiene el 0,1% de mortalidad, esta tiene el 0,2% de mortalidad. O sea, en vez del 1 por 1000, el 2 por 1000. Entonces es evidente que aquí hay un manejo que no es científico de los datos. El motivo nosotros lo desconocemos. Sabemos que hay poderes que siempre están operando con la información, ¿no? Claro. Poderes económicos, poderes sanitarios, poderes militares, poderes de diversos tipos, incluso poderes morales. Por eso que tenemos una diversidad de opiniones acerca de este tema. No es el poder, no se puede hablar del poder, sino que hay distintos poderes que están operando, pero hay algunos que pueden más que otros. Ahí te estamos escuchando un poco mal, ¿eh? Ah, me escuchás mal. Ahí te escuché bien, de nuevo. Ahí te escuché bien. Ahora bien, ahí bien. Y han logrado producir este estado de pánico, que es por ahora exagerado, ¿no? Anticipado, generalizado, exagerado. Tendríamos tres. Y por lo tanto pone en riesgo a la población, pone en claro riesgo a la población, un riesgo sumado o superior al que podría tener la epidemia. Claro, hay ya gente que lo dice, ¿no? Hay epidemiólogos de Stanford, epidemiólogos del Reino Unido, el gobierno de Suecia que recién te comentaba. Uh-huh. Y acá algunos, no muchos, somos disidentes de esto porque creemos que hay una razonabilidad científica que nos está aportando. Acá se ha llegado de que no iba a haber ningún caso a que después estábamos en el peor lugar para que esto ocurriera. O sea, se está ahí de una vereda a la otra estamos yendo, ¿no? Claro, sí. El propio gobierno, el ministro ha sido cuestionado justamente por eso. Sí, dijo que nunca iba a llegar. Mario, te quiero hacer una pregunta quizás un poco colateral, pero que tu mirada científica del problema puede aportar un poco de claridad. Han circulado infinidad de comunicaciones a través de los WhatsApp principalmente, a partir de los cuales algunos decían que esto era un ataque de Estados Unidos, el propio Chomsky lo ha planteado, de Estados Unidos a China, otros al revés, que era China que trataba de desvalorizar el patrimonio de Occidente para apropiárselo, y entonces había una mirada conspirativa. ¿Esta mirada conspirativa tiene algún fundamento o es parte de una construcción político-ideológica? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es seguro que haya ocurrido? Y no, porque no tenemos las pruebas de que esto haya ocurrido. O sea, es coherente, pero tiene coherencia interna, tiene coherencia externa también en los efectos que produce, pero no tenemos nosotros la prueba de campo, o sea, haber estado en el lugar donde los hechos se decidieron y se realizaron. Eso nos falta. Claro. Quiere decir que uno necesita tres cosas para afirmar esto: que tenga una idea que sea coherente internamente, que tenga una coherencia con lo que está sucediendo alrededor, pero a su vez tiene que tener una prueba de campo, y no la tenemos. Ahora, ¿se podrían haber hecho cosas distintas? Que fue la pregunta que quedó bollando anterior, sí. Y yo te dije, empecé por decir por qué eran malas estas, porque estaban equivocadas. Por supuesto que se podría haber hecho, porque si nosotros tenemos los reactivos con la plata que se llevaron, con la plata que no está, si nosotros tuviéramos los sueldos y el personal repuesto de todos los renunciantes, fallecidos, jubilados, que no están, si nosotros tuviéramos la plata de las camas, una cama de terapia intensiva por cada 20 como tiene Alemania, que no están, si uno tuviera los hospitales descentralizados como tiene Alemania, que en cualquier pueblito chico hay un hospital y cada 20 camas, si tiene 20 camas, tiene una de terapia, que no están. Uno se va acá a un pueblo chico, que puede ser 20.000 habitantes y encuentra un hospital con 3 camas, 10 camas. Entonces quiere decir, o 5 camas, o 20 camas, y ninguna de terapia. Quiere decir que nosotros tenemos una capacidad muy baja, que se podría haber hecho algo diferente, por supuesto, si hubiéramos tenido el personal como para poder estar codo a codo en la calle, con la gente, haciendo pruebas con reactivos a los dudosos, separando y aislando a los que están vulnerables o a los que han tenido contagios, viajes, etcétera. Acá se podría haber hecho un trabajo fantástico, pero en la comunidad y con la comunidad, no contra la comunidad descargándole todo el gasto y portando 3 pepinos lo que piensa la gente en sus distintos estratos sociales. ¿Que se podría haber hecho algo totalmente diferente? Por supuesto.
desde el debate político parlamentario, político social, hasta las acciones. Se podría haber hecho tan tranquilamente. Pero acá se llevaron la plata, Mario, nosotros dos lo sabemos. Sí, claro. Hace rato que se viene llevando la plata. Sí, sí, claro, y es lo que nos falta. El gobierno en torno a... O la recaudan con la excusa de la salud, pero la usan para otra cosa. Claro. Ahora, el gobierno ganó tiempo con esto. ¿Vos sentís que ese tiempo se está aprovechando para, bueno, para tener respiradores, para tener camas, para tener personal? Es difícil porque un médico no se forma de un día para el otro. Un respirador lo compras de un día para el otro, una mascarilla también, pero un médico no lo formas de un día para el otro. ¿Cómo sentís que se está aprovechando ese tiempo? Bueno, se está aprovechando ese tiempo desde la miseria, ¿no? Desde la miseria. Y tiene un programa codo a codo con los vecinos. Entonces, se están creando hospitales para que la cola no sea tan larga de la gente que se tiene que atender. Mientras tanto, ese tiempo se ha aprovechado para levantar cirugías programadas de gente que a lo mejor muere. Se ha aprovechado para que la gente que le dure una muela no sepa dónde ir a consultarlo, aunque no pueda dormir 3 días. Se ha aprovechado para que un chico con una enfermedad que los padres no pueden diagnosticar, lo retengan en su casa y esté grave sin que ellos se den cuenta de la gravedad que tiene y se les muera. O sea, se ha aprovechado de una manera que contraría absolutamente cualquier principio de atención, que significa que hay que estar disponible 24 horas para que la gente pueda atenderse y saber lo que le pasa cuando sufre en su salud. Pero además, el sistema de salud tendría que tener una búsqueda activa de casos, o sea, ya no lo teníamos, pero si hubiéramos tenido un sistema bien desarrollado, tendríamos una búsqueda activa de casos. Entonces, en ese codo a codo con la población, con informantes claves, con equipos que están trabajando en la comunidad, nosotros podríamos detectar casos que la gente no sabe la gravedad que tiene, e irlos tratando. Todo eso se ha dejado de hacer. Lo que no se hacía, más lo que se hacía. O sea, se ha dejado de hacer un montón, Mario. Claro. Estamos realmente alarmados, preocupados de la insensibilidad, de la insensatez y de los intereses que pueden estar moviendo, porque cuando uno ve una cosa ilógica, como los locos no se rompen la ropa, perdón, es loco pero no se rompe la ropa, dice, quiere decir que es loco pero para los demás, para él no. Entonces acá uno supone que hay algo que a uno se le escapa para medidas tan insensatas. Yo ya sé que si tuviera delante gente de la Argentina que está defendiendo estas medidas, lógicamente que no coincidiría y diría cosas muy contrarias. Pero los números no los asisten, Acá hay un muerto por hora, por accidente de tránsito, que por día suma 24 y en un año son 8.000. Y nunca jamás se paró nada referido al tránsito para ordenar el tránsito e impedir que eso ocurriera. Y son 8.000 muertos, en una década son 80.000 muertos, no pasó nada. Y sigue pasando. Sin embargo, acá hubo 4 muertos por coronavirus, que ahora deben estar cerca de 20, y hay un lío como jamás se hizo. Llaman la atención la discordancia de las acciones frente a los números. Eso es lo que a mí me permite discutir con cualquiera que se siente, por más formado de que sea. Y falta un desarrollo de la epidemiología, porque una cosa es tener sensibilidad frente al caso y un conocimiento experto del virus, ser virólogo o ser clínico de casos, y otra cosa es mirar el fenómeno general, la epidemia en cuanto a afectación poblacional y territorial. Y es ahí donde fallan completamente los planteos del Estado. Claro. Y de esto, ¿cómo pensás vos que se puede ir saliendo? Porque esto, el día 12, el domingo 12 de abril, se termina esta etapa de la cuarentena. Ahí habrá una evaluación acerca de cómo ha ido evolucionando la cantidad de enfermos. Los muertos son 22, creo, al día de hoy. ¿Cómo pensás vos que se puede salir ordenadamente? Porque evidentemente tampoco la cuarentena se puede prolongar por tiempo indeterminado, porque en el medio, lógicamente, nos vamos a morir de otra cosa. Sí, bueno, una cosa es pensar la coyuntura, otra cosa es pensar el largo plazo. Las políticas públicas para la coyuntura ya están echadas, están echadas a rodar. O sea, acá va a haber que apretar los dientes y aguantar el cimbronazo. Racionalidad, inteligencia, ingenio, creatividad, espíritu de sacrificio, compromiso, solidaridad social, nada. O sea, poco y nada. Lo que va a haber fundamentalmente es tratar de salir adelante con lo que se pueda, atarla con alambre. Eso es lo que va a ocurrir con las instalaciones que están haciendo.
de respiradores, carpas, camas, etcétera, todo necesario, pero que demuestra lo que es estar en el subdesarrollo, ¿no? Esto estamos en el subdesarrollo. Ahora, como política de largo plazo, y nosotros tenemos que pensar que las políticas públicas por un momento se parezcan a las políticas sociales, que las políticas públicas que son propias de los gobiernos se parezcan a las políticas sociales, o sea, las políticas que la sociedad necesita. Y bueno, yo creo que ahí es que el sistema público se tiene que rearmar de otra manera, tiene que crecer de otra manera, y tiene que impedir la fuga de capital que se produce por desvíos propios de la corrupción, que es un problema estructural, el cual PAMI debería ser el mejor ejemplo, y lo sigue siendo, por supuesto, y debería también frenarse el flujo de dinero hacia las obras sociales y indirectamente hacia el sector privado. Escúchame, te volvemos a escuchar mal. Te volvemos a escuchar mal, Mario. Ahí te escucho mal. ¿Ahora se escucha mal? Ahí se mejoró, ahí mejoró. Una política pública no. Que no sea de la coyuntura tiene que parecerse una política social, o sea, tiene que dar respuestas a las necesidades de la gente y no ser política pública emanada del gobierno, que eso es lo que significa la palabra. Entonces, para que eso ocurra, la política pública debería reconstruir fundamentalmente al sector público, el eje del sistema, y dejar de drenar dinero hacia la corrupción, que se calcula en un porcentaje muy alto. El referente principal es el PAMI, pero la corrupción en el Estado en la salud es la regla, en proporción muy alta y histórica, y debería drenarse también el flujo de fondos hacia la seguridad social, que no es una seguridad social estatal, sino una seguridad social que descansa en las obras sociales dirigidas por dirigentes que están instalados en forma crónica y manejando los fondos a su antojo, sin rendir debida cuenta, y desviando esos fondos a la actividad de los sanatorios y clínicas, cuando desde que nacieron las obras sociales estaban los hospitales en un nivel extraordinario con Carrillo y jamás les derivaron un peso. Ya en ese momento contrataban clínicas que eran poco más que zaguanes. Entonces quiere decir que esta enfermedad de las obras de la seguridad social, descansando en las obras sociales y las obras sociales en la dirigencia gremial, viene desde hace 70 años. Por eso digo, la decadencia acá comenzó cuando nació el Ministerio de Salud. Entonces uno debería pensar en otro financiamiento, otro destino de los fondos, otra racionalidad en el manejo de personal, en la distribución geográfica, en la regionalización de los servicios, en el crecimiento de algunas áreas críticas de personal de salud, como enfermería, y a lo mejor se necesitan nada menos que 150.000 enfermeras, pero ¿quién las paga? No las quieren pagar. Claro. Entonces ahí está uno de los cuellos de botella para crear un sistema que también esté en la calle, que no sea solamente un establecimiento que espera con poco a la población cuando reclama mucho. Bueno, Mario, te había prometido menos minutos de tu mediodía. La vamos a seguir en otro momento. Si vos tenés la predisposición de ánimo, te vamos a volver a llamar dentro de unos días. Y por hoy te agradecemos muchísimo tu participación. Muchísimas gracias por la posibilidad de que en estas voces que están dominando tanto el ambiente, con el susto y la exageración y el error, la falta de comparación de datos, ahora uno tenga la pequeña, a lo mejor, dentro del valor que puede tener una radio aisladamente, con toda la voluntad que ustedes ponen, uno acompaña, que esta información pueda trascender a otros. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hemos hablado con el doctor Mario Borini, hemos tenido alguna dificultad, evidentemente, en la comunicación por momentos, pero creo que ha dejado un mensaje absolutamente claro de un hombre que es un especialista, que viene siguiendo, fue profesor universitario de salud pública, y viene siguiendo el problema de la salud en la Argentina desde hace muchísimos años. Él sitúa 70 años de decadencia desde el gran Ramón Carrillo.